emocionado de tener a mi nuevo buen amigo ahora, el pastor Stephen Kang, y vi primero su entrevista del documental Después de la muerte, y yo diría que de todas las historias en Después de la muerte, y esto no es para menospreciar ninguna de las historias, su historia, yo y mi esposa profundamente quedamos impactados hasta el punto que no solo fue memorable, sino que fue realmente muy poderoso, realmente me conmovió. Del poder de Jesucristo y la gracia de Dios. De hecho, justo después de eso busqué su nombre en Google y pensé, solo quiero ver quién es esta persona, de dónde es. Y luego descubro que, sabes, mi amigo Isaiah Saldivar hizo video de reacción a su testimonio y pudo conocer un poco más sobre su historia y hoy estoy muy contento de tenerlo con nosotros. Entonces, Steve, hola. Hola, Pastor Vlad, es un honor estar aquí. Y no quiero estropear el testimonio, así que queremos como crear un poco de suspenso desde el principio hasta el final en lugar de dar todo ese testimonio de inmediato. ¿Podrías empezar desde el principio, Steve, y compartirnos sobre tu experiencia cuando creciste en un hogar budista en Corea del Sur? Sí, claro, Pastor Vlad. Sí, en Corea diría que alrededor de 25% de la población es budista, entonces mis dos abuelos, del lado de mi madre y mi padre, se conocieron en el templo. Mi mamá y mi papá se conocieron a través de allí, así que estuve en el templo desde que era un bebé y desde los 6 años. Tenía esta mente muy inquisitiva espiritualmente. Me preguntaba por qué nací, por qué están los seres humanos aquí, por qué algunos sufren, por qué otros sufren menos, por qué existe el mal y el bien, y sabes quién manda. Estas fueron algunas de las preguntas que tenía como budista y, sabes, para recibir respuestas estuve en el templo, rezando muchas horas, a veces 8 horas al día. Les haría preguntas a los monjes y uno de mis ¿Y tías. cuántos años tenías cuando orabas 8 horas al día? Estaba en la primaria. Ay, entonces fuiste Sí, muy devoto. cada mañana, sabes, como hay oración matutina en la mañana, así que me despertaba cada mañana. En el budismo tenían estos instrumentos de madera donde le golpeaban a la cosa y hacían cánticos, enseñaban mantras y yo me ponía a hacer eso todas las mañanas también. Pero ni una sola vez Buda habló conmigo. Entonces Buda no habló contigo. No, nunca habló conmigo. Bueno, tuve algunos sueños, como con serpientes y esas cosas, y los monjes decían, sí, esta es una bendición, vas a ser bendecido, pero ahora sé que esa no es bendición. Esos son demonios. Sí. Pero para las personas que están mirando en este momento y tal vez no están conscientes un poco de lo que los budistas creen, danos solo un básico resumen de su sistema de creencias en Dios, la vida, la salvación, Jesús. O sea, ¿cuál es su básico sistema de creencias? Sí, claro. ¿Puedo describir eso? Entonces, el budismo es originario de la India. Sabes, fue fundado por Buda y por supuesto él nunca afirmó ser un santo o una persona especial, pero sus discípulos lo convirtieron en religión y llegó hasta Corea, y cuando llegó a Corea su énfasis era mezclado con el culto ancestral pero en todas las naciones, ya sea Japón, China, India o Europa o incluso el Medio Oriente, el budismo enseña que no hay principio ni fin. También enseña que hay una reencarnación. Enseña que no hay pecado original y vas al cielo y regresas, vas al infierno y regresas. Y no hay un Dios supremo. El propósito final del budismo es que la persona alcance el nirvana, que es un autosostenible modo de existencia donde no necesitas a nada ni a nadie. Pues para mí eso ya no suena como el cielo, pero en aquel entonces no sabía mejor y creía que esas cosas eran verdades espirituales. ¿Y estabas tratando de alcanzar el nirvana? Sí, lo estaba, y me dijeron que nos ocuparíamos de, pues, los monjes que realmente vivían allí. Yo no era tan radical como ellos, pero los visitaba para preguntarles cosas. Dijeron que me tomará al menos entre 10 y 100 millones de años y que ya comenzara. Y todo eso tiene que ver con la reencarnación, entonces tienes que seguir reencarnando para poder alcanzar eso, ¿verdad? Sí, exactamente, Pastor Vlad. Tienes que rezar, y luego hacer buenas obras y hacer más. Entonces es una salvación por obras. La reencarnación es como... Entonces el cristianismo enseña la resurrección de entre los muertos, y la Biblia dice, sabes, está designado que el hombre muera y luego hay juicio, mientras que en el budismo, así es, morimos una vez, y luego en el budismo hay una constante reencarnación, sigue uno regresando de ello, y también realmente no hay un ser que es supremo, no hay salvador, no hay derramamiento de la sangre por nuestros pecados, entonces técnicamente nunca puedes realmente experimentar alivio de tu pecado, vives en este ciclo de constantemente tratando de perseguir este nirvana que tú estabas persiguiendo. Entonces, ¿encontraste algo de paz en esa búsqueda de 8 horas de oración? Bueno, exactamente. Sabes que hubo momentos en los que tendría como 30 segundos de paz, tal vez 4 o 5 minutos de paz, pero ese miedo a la muerte, el miedo a los espíritus malignos constantemente volvía de alguna manera, ya sea un día después o una hora después. Así que, sabes, a diferencia de Cristo que nos da perfecta paz, no creo haber experimentado nunca la totalidad o la plenitud como budista. Y luego a una edad temprana, sorprendentemente, emigras, bueno, tu familia emigra a los Estados Unidos, tu madre se formó como enfermera titulada y vino a Boston. Viniste a Boston con tu madre y de hecho empezaste a luchar con una identidad como un forastero, porque eras el único que era coreano en esa comunidad.
Algo con lo que yo realmente puedo identificarme. Yo no era el único aquí, pero cuando tenía 13 y vine a los Estados Unidos tuve dificultades para conectarme y tenía tantas inseguridades crónicas y fue muy difícil, sin saber el idioma y todo eso. ¿Podrías hablar un poco sobre la lucha que experimentaste al emigrar a los Estados Unidos? Sí, claro. Sí, puedo identificarme con eso. Emigré a los Estados Unidos a la edad de 9. Entonces recuerdo haber venido a Estados Unidos y sabes, todo lo demás estaba bien. Había sensación de prosperidad, bendiciones y mucha comida, diversión, vacaciones. Pero a medida que comencé a crecer y llegué a la escuela intermedia y secundaria, miré a mi alrededor y digo, oye, ¿por qué soy el único asiático en toda la ciudad? ¿Cómo es que me veo así? ¿Cómo es que hablo así? Así que en lo más profundo de mi corazón había esta sensación de que tengo que demostrar mi valía, ser más chévere, esforzarme más para que... Sabes, viniendo del budismo, que es una religión basada en obras, lo empeoró aún más. Porque ahora estoy tratando de encontrar la aprobación de la gente. No diría que la gente fue muy mala, pero fue algo que, sabes, en la adolescencia, mientras crecía, esto sucedió de forma natural y me hizo sentir como, soy un extraño aquí. Entonces, sabes, comencé a volverme rebelde, a meterme en muchas peleas en la escuela intermedia y la secundaria, en el vestuario de fútbol, pasillos. Todos nos hicimos amigos después, pero, sabes, había mucha tensión social en mi corazón mientras crecía. Y luego en 1998, durante el verano empezaste a drogarte y de hecho estabas buscando ayuda en un templo budista. Sí, exactamente. Vine a California para ir a la universidad en el 97 y fui a una escuela bastante buena, ¿sabes? Tenía todo mi sueño americano y mi vida planeada, cómo hacer reír a Dios. Cuéntale tus planes de vida, ¿verdad? Así que lo tenía todo resuelto. Pero en el verano de 1998 lo que sucedió fue que había un crisis financiero asiático, Pastor Vlad, y terminé. Mi papá dijo, oye, ya no hay matrícula, tienes que encontrar un hogar para vivir. Y sabes, mi papá solía ser muy rico y exitoso como hombre de negocios. Entonces terminé yendo a la casa de mi amigo donde ellos vendían drogas. Así que me convertí en parte de la pandilla, naturalmente parte de ese grupo. Nos drogamos todos los días, mañana, tarde, noche, durante todo el verano. No recuerdo haber estado sobrio durante un periodo de tiempo. Así que... Wow, entonces eso estaba sucediendo cuando ya estabas en California, ibas a la universidad, ¿verdad? Sí, fui al colegio Pomona en Claremont, así que estaba en la universidad y luego fue el verano, desde el primer año hasta mi segundo año, y todas estas cosas locas espirituales comenzaron a suceder, como resultado de budismo más drogas y sin Cristo. Entonces las drogas y el hecho de estar sin Cristo, ¿puedes hablar un poco sobre, empezaste a tener una visión de este viejo abuelo asiático? Y eso me parece tan curioso, que él estaba sorprendentemente diciéndote que él puede darte 50,000 años menos en el infierno. Sí, y sabes, porque lo que pasó fue que antes de que esta visión comenzara a suceder, yo siempre fui un orador muy ferviente en el budismo, y él nunca se me había aparecido antes, solo cuando estaba a punto de morir apareció este tipo. Y mi mamá vio lo que me pasaba y dijo, recemos más fuerte. Así que estábamos rezando mucho a este dios budista, incluso compramos una pequeña reliquia y la pusimos en la pared. Y empezó a hacer estos ruidos locos, este trozo de papel, como nivel de manifestación demoníaco, como fantasma, fue como va. O sea, estábamos asustados, y las tazas se caían del baño y... Luego, sabes, el 10º día, cuando estaba despierto, estuve despierto durante 240 horas seguidas, como resultado de fumar. En la calle se llama un bol de la muerte, combinación de heroína, cocaína y PCP. Yo no sabía qué era, para mí parecía marihuana normal, pero estaba mezclada. Cuando fumé eso, comencé a recibir visitas de este abuelo asiático. Y hay que entender, Pastor Vlad, lo que siento, no tengo idea de qué hora es, no tengo la idea de dónde estoy, quién soy, y... Creo que mi cerebro resultó gravemente dañado como resultado de la droga y luego alrededor del 8º, 9º y 10º día de estar despierto, el abuelo vino a mí y comenzó a hablarme diciendo, oye, si te suicidas y me ofreces tu vida a mí, y te llevará solo unos minutos, pero tendrás 50,000 años menos de infierno. Hice los cálculos y pensé, eso suena como buen trato. ¿Sabes? 3 minutos de dolor por 50,000 años menos de infierno. Hagamos el intercambio. Le dije a mi mamá, le escribí una carta y ella estaba llorando porque le dije, voy a irme antes de ti. Creo que un dios budista se me apareció. Escribí la carta y mi mamá estaba llorando y llorando cuando leyó la carta acerca de suicidarme. Entonces estabas convencido de que ibas a ir al infierno y que él iba a... Porque digo, consumiste drogas durante unos 8 días, no estás durmiendo, ¿verdad? Así es. No estás durmiendo, sigues viendo estas visiones, pero ahora estás viendo esta visión muy vívida de este viejo abuelo asiático que viene hacia ti y te ofrece... Él no te está ofreciendo salvación, solo te ofrece menos años en el infierno. Sí, pero ya sabes. Pero en el budismo eso es un buen trato. Sí, en ese momento me parecía un buen negocio porque cada segundo era un infierno mi vida. Sabes, no duermo, no estoy en mi sano juicio, no tengo a Cristo, el dolor espiritual, emocional y físico que sentía y creo que había un daño severo en el cerebro, así que cuando él vino y me comenzó a hablar, pensé, ¿sabes qué? Esta es la salida, esta es la única salida. Así que lo intenté.
¿Crees que, antes de que hablemos sobre lo que exactamente hiciste, crees que las drogas son puertas abiertas a estos demonios? Definitivamente lo creo, en coreano e incluso en caracteres chinos. Droga se dice maya, que literalmente significa la medicina del demonio, así que incluso los propios caracteres revelan lo que son. Sí creo que son puertas de entrada espirituales e incluso cuando conocí a nuestro pastor principal después de que esto sucedió, nos dijo, oye, ¿saben? Las drogas abren la puerta para que el enemigo entre y arruine tu vida. Así que sabes, donde quiera que voy y predico les digo, digan no a las drogas, ni siquiera a las de nivel básico. Y entonces tú llevas 8 días sin dormir, estás viendo esta visión de un viejo abuelo asiático que te dice que puede darte 50,000 años menos en el infierno. Estás pasando por un infierno, una dolorosa existencia la tuya, y estás decidiendo aceptar la oferta, entonces estás creyendo en esa oferta. ¿Qué hiciste? Sí, pues, la razón por la que creí en esta oferta fue porque, aunque hubo gente que compartió el evangelio conmigo, nunca lo creí. El budismo fue la única realidad espiritual, el único marco de visión del mundo que tuve hasta ese momento de mi vida. Entonces le escribí la carta a mi mamá, entré a la cocina y agarré el cuchillo más grande que pude encontrar en el cajón. Todo está en el documental, lo que sucedió, y agarré el cuchillo y me arrodillé y puse el cuchillo a mi estómago y dije, ¿sabes qué? Esto va a doler. ¿Dónde empiezo? Y mi mamá en ese momento sale del dormitorio, porque ahora estoy en la sala. Y ella se sorprende mucho, llama al 911. Entonces la policía, estoy tratando de abrir mi estómago y cicatrices por todas partes y como lo comparto en las iglesias. Y físicamente seguía vivo. Casi me abría, pero no pasaba, entonces fue muy doloroso. Los policías rompen la puerta y vinieron muy rápido. Sabes, en Ciudad Irvine tenemos uno de los mejores comisarios del mundo. Y se acercaron y dijeron, baja el cuchillo. Así que ahora pensé, para mí en ese momento parecen personas que me impiden ir al cielo. Pensé, ¿sabes qué? Necesito resistir y terminarme. Y el abuelo asiático me decía, córtate el cuello. Me está hablando y dice, date por el cuello, Steve. Así que le doy por el cuello, agarro el cuchillo y no lo hacía porque quiero morir, lo hacía porque quiero ir al cielo. Y es porque mucha gente se suicida, quieren una salida fácil, quieren otra salida. Y corté con el cuchillo, usé el cuchillo para cortarme el cuello. Y la arteria explotó y la sala entera se llenó de sangre. Y los policías se lanzaron sobre mí, me golpearon con el bate, me gasearon los ojos, me dolió tanto que se me cayó el cuchillo y mi cuerpo estaba muy dañado. Perdí mucha sangre y quedé en la camilla. La policía no hizo nada mejor, sino que me golpeaban con el bate. Tengo cicatriz todavía en la parte posterior de mi cabeza y terminé siendo llevado al centro médico. Entonces esto sucede, te cortas el estómago, te atacas la garganta porque escuchas a este abuelo decir, oye, hay manera de hacerlo más rápido. Estás viendo a estos agentes de policía y piensas que en realidad te están impidiendo de ir al cielo. Entonces esto solo acelera todo el proceso de la muerte. Y luego, bien pues, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste después de eso? Sí, después de eso fue cuando la experiencia comenzó, la experiencia espiritual se volvió aún más intensa. Tuve lo que se llama EFC, experiencia fuera del cuerpo, o SM, experiencia cercana a la muerte, donde me llevan en esta ambulancia al centro médico, el centro de operaciones, a la sala de emergencia, y veo, y mi espíritu deja mi cuerpo, y me veo a mí mismo, pero en lugar de ir arriba, estoy yendo abajo, hundiendo. Voy hundiendo, 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 y me siento como en un ascensor o una montaña rusa que solo se hunde constantemente. Y aterrizo y durante todo este tiempo siento mucho miedo, ansiedad, nada de plenitud, mucho quebrantamiento. Es algo que ningún ser humano debería experimentar. Siento que el infierno no está hecho para humanos. No podemos soportarlo. Y aterrizo y miro a mi alrededor. Y no soy el único solo. Miro alrededor, Pastor Vlad, y es un lugar lleno de gente. Hay tanta gente que ni siquiera puedo moverme. Había una cadena atravesando mi estómago y había demonios allí, pero no son los pequeños diablillos que te dicen que comas galletas. Estas cosas son enormes, con capas. Y de alguna manera entendí que ellos estaban a cargo. Y por primera vez en mi vida sabía que yo era un pecador. Algo que nunca pensé como budista. Porque tú no eras persona cristiana, así que no sabías sobre, sabes, el infierno, demonios, así como los cristianos. O sea, lo que la Biblia describe. Sí, a mí nunca me enseñaron la Biblia. Fui a la iglesia una vez cuando era niño para recibir galletas, pero nunca me enseñaron el evangelio, el pecado original, ni la historia de Génesis, de Adán y Eva, la caída del hombre, de Dios. Solo me enseñaron que tenemos esta perpetua e interminable existencia que matemáticamente, lógicamente, sabes, ontológicamente no tiene ningún sentido. Pero bueno, terminé en el infierno y supe sobrenaturalmente en mi conciencia, en mi mente, que yo era un pecador. Y número 2, hermano, sabía que nunca saldría de este lugar, que merezco estar allí para siempre. Y esa sensación de abandono y de estar afuera de Dios es como si preferiría soportar lo más difícil del mundo, como si me torturaran o me fuera a ir solo a una isla sin comida, que ir al infierno, donde el dolor espiritual, emocional y físico es indescriptible. Indescriptible, algo que ningún ser humano debería experimentar lo que sentí. Fue así, muy doloroso. ¿Qué más viste allí? Entonces dijiste que sentías como si una cadena atravesara tu cuerpo.
Sí, miro a mi cuerpo y me veo que no es normal, está destrozado. Por todas partes hay piedras, no hay agua, no hay plantas. Estoy parado sobre como rocas áridas. Ni se puede describir y miro a la izquierda y hay como acantilados rocosos y rojos. Miro a la derecha y son solo personas. Y el hecho de que sabía que era el infierno fue incluso extraño porque yo ni siquiera creía en el infierno como budista entonces, pero sobrenaturalmente sabía que era donde la gente va, la que es mala, y sabía que yo merecía estar ahí. Y sentiste que en ese momento eras el pecador, que merecía estar allí, nunca podrás escapar. Entonces, ¿qué pasó con ese abuelo asiático? Sí, ¿verdad? ¿Y qué tipo de abuelo te abandona, no? ¿O no te respalda? Por lo que se desapareció cuando esto comenzó a suceder. Él ya ni siquiera está dentro de mí, ni siquiera lo busco porque el dolor era tan intolerable, ni siquiera puedes pensar con claridad. Simplemente estaba allí sufriendo y sabía que me habían engañado. Pensé, vaya, cometí un gran error. Debí haberme quedado ahí arriba, pero ya era demasiado tarde, ¿sabes? Y sí. Eso está intenso. ¿Y luego qué pasó después de eso? Después de eso, gracias a Dios por cristianos que oran, mi mamá tenía una amiga cristiana que asistía a una iglesia pentecostal llena del espíritu llamada Grace Ministries Internacional. Es una iglesia en Fullerton donde se ha salvado y bautizado a 1 millón de personas y plantaron 10,000 iglesias esta iglesia local. Y los guerreros de oración de esta iglesia recibieron la llamada de la amiga de mi mamá, que en realidad era la mamá del hombre de la casa que vendía drogas conmigo, y su mamá estaba orando por mí para que yo fuera salvo y predicara el evangelio a su hijo. Y esa es otra historia completamente de cómo Dios contesta las Y oraciones. tú allá estabas tomando sobredosis, como de drogas locas, viendo estas visiones, no durmiendo durante 7 días y ellos orando para que Dios te salve y que predicaras el evangelio. Sí, la mamá de la casa de las drogas, ella era cristiana. Y pues mi mamá le llamó y su nombre es la señora Kim. Ella le dice a mi mamá, esta es una guerra espiritual. Y yo escuché esto después del hecho y mi mamá dijo, ¿una espiritual qué? Porque tu mamá era budista, en ese momento tu mamá era budista. Sí, ella era budista incondicional como yo. Ella odiaba la iglesia, se resistía a la iglesia tal como yo lo hacía. Pero estos increíbles, amorosos e incondicionales vecinos cristianos, intercesores y pastores, como 8 de ellos vinieron de la iglesia a la sala de emergencias y por lo que escuché oraron por mí durante 8 horas, lo cual fue la duración de la operación. Y estaban allí intercediendo y orando porque la señora Kim les llamó y les dijo que el hijo de mi amiga se está muriendo en la sala de emergencias. Creo que si no hubieran venido, tal vez no estaría aquí, Pastor Vlad, tal vez todavía estaría allá abajo. Pero gracias a Dios porque sí vinieron y Jesús contesta la oración. Él está vivo y sano, está viviendo dentro de nosotros y Él envió a sus sirvientes y justo antes de que abrir los ojos, no vi a Cristo, pero escuché, te amo. Steve, no más drogas y no más budismo. Y abrí los ojos y estaba en la sala de emergencia, y 8 horas habían transcurrido. Un especialista llegó en avión y encontró los vasos sanguíneos rotos en el último minuto. Ella dijo que estuvo muy cerca de haber perdido toda mi sangre y no haber sobrevivido. Pero como resultado de la oración, estuve allí, después de 2 operaciones que duraron 8 horas. Y lo primero que hice cuando abrí los ojos y estaba de regreso en la tierra fue, necesito aceptar a Cristo. Y estas personas dijeron, en el nombre de Jesús los demonios salgan fuera. Y les digo, no soy demonio. Y dijeron, ¿estás bien? Dije, sí. Y me dicen, ¿qué viste? Entonces les dije brevemente, me dijeron, creo que viste el infierno. Y me dicen, ¿quieres aceptar a Cristo? Es lo que me están diciendo mientras estoy en la sala de emergencia, con grapas en mi cuerpo y en mi cuello. Y acepté a Jesús y dije la oración del pecador, no 1, ni 2, sino que lo oré 10 veces ese día. Solo querías estar seguro. Sí, solo para estar seguro, para asegurarme de no regresar allá abajo. Y el Señor creo que escuchó mi oración y me salvó ese día, así que Ay, ay, fue un ay. viaje muy radical. Ay, 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 qué tremendo, chicos. Podemos tomarnos un momento y alabar a Dios por su poder salvador. Si estás viendo ahora mismo, simplemente suelta ese emoji de wow o ese emoji de aplauso. Demos al Señor una ofrenda de aplauso, que Él salva a la gente hoy. Y me encanta el hecho de que mencionó que, sabes, a pesar de que su madre budista no oró, pero ella sabía a quién llamar y ella llama a estas personas que comienzan a interceder durante 8 horas. Y si sabes algo de los coreanos, ellos saben cómo orar, ellos saben cómo interceder. Esas reuniones de oración de las 4 o 5 de la mañana, ellos saben cómo orar y comenzaron a orar por él. Y lo siguiente que sucede es que él termina despertando y, sabes, de inmediato, no pierden tiempo, inmediato le dicen, oye, tienes que aceptar a Jesucristo. Y él acepta al Señor, él comienza a orar esa oración y lo hace 10 veces. ¿Sabes? Porque él viene de la reencarnación, así que tal vez la primera él piensa, no va a funcionar, hagamos más de una vez. Y él realmente, quiero decir, esto te sacudirá cuando tienes una visión del infierno y ser engañado por este demonio que toma la cara de un abuelo. Y entonces entras en tu cuerpo, experimentas esas cosas, entonces te sometieron a 2 cirugías, luego lo mencionaste que ellos encontraron un especialista y en realidad incluso mencionaste un milagro que realmente sucedió porque podrías haber muerto en ese mismo momento si no hubiera sido por la intervención de Dios. Pero Dios te perdonó la vida y entonces vienes de ese lugar y en realidad tuviste una situación en la que, incluso después de esta poderosa experiencia del infierno, todavía retrocediste a tu vida antigua. ¿Cómo alguien puede hacer eso y por qué lo hiciste? Sí. O sea, qué grande la gracia, ¿verdad?
Quiero decir, en el budismo se trata de mi fuerza y mi esfuerzo, pero en el cristianismo, en Cristo, todo es su gracia. Aparte de él no puedo hacer nada, Juan 15:5. Y sí, tan pronto como fui salvo, regresé a casa y sabes, fue extraño porque todos los pastores decían, Steve, serás un pastor. Visitaban mi casa con panecitos horneados y hacían estudios bíblicos. Yo allí sentado, todavía estaba muy débil porque estaba recuperando de toda la cirugía y pérdida de sangre y las lesiones. Pero sabía que Cristo me salvó, lo sabía sobrenaturalmente y escuché el Evangelio. Y luego unos meses pasaron y en el medio fui bautizado por el Espíritu Santo. Y también yo les dije a todos mis amigos, oigan, vi el infierno, vi al Señor. Él me salvó, escuché la voz del Señor, me salvó. Y dijeron, ay, Steve, no te creemos, vamos a drogarnos de nuevo. Así que me dieron la pipa y pensé, ¿sabes qué? El Señor es misericordioso. Así que fumé otra vez y me fui de fiesta otra vez. Y pensé, Señor, una vez más. Así que hasta el verano de 1999, que son como 9 meses, volví a lo mismo y Dios tiene sentido de humor porque cada vez que traté de ir al club nocturno, tendría un accidente de auto en el camino de regreso. El auto se da vueltas en la autopista o se pincha la llanta. Y luego, lo que realmente me marcó durante mi desviación fue que tuve un sueño en medio de estos días de libertinaje, incluso después de ver el infierno. Y esta vez no era Cristo mostrándome el infierno, sino mostrándome el cielo. Y fue increíble porque no me lo esperaba. Él simplemente vino a mí en su soberana buena voluntad. Y vino como una bola de luz, Pastor Vlad, y me dijo, Jesús. Y no me hace charla, como, hola, ¿cómo estuvo la pizza? Él habla la palabra, es Dios. Y dijo, Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchalo a Él, escúchalo a Él, escúchalo. Y mientras decía esto, vi la nueva Jerusalén bajando del cielo, como una novia. Y yo no conocía ninguno de estos versículos, los descubrí después. El hecho de que todos estos versículos están en la Biblia, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, y cuando Juan el apóstol, tuvo una visión de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo hecha de oro. Entonces vi la ciudad, vi a Dios como una bola de luz. Y pensé, wow, y había ángeles simplemente adorando a Dios. Y supe por su calidad de voces que estos no son humanos, son ángeles que adoran a Dios, lo cual también está en el libro de Apocalipsis. Y abrí los ojos y entendí el mensaje. Dije, mis días de libertinaje terminaron. Así que después de eso dejé de ir a los clubes nocturnos y dejé las drogas. Así que prácticamente esa visión es lo que giró tu vida nueva, vida cristiana, para completamente dedicarte al Señor. Sí, y me dediqué por completo, Pastor Vlad, pero todavía había pequeños pecados ocultos que seguían apareciendo. El Señor me decía, necesitas confesarlo, así que lo pondría en mi Facebook y le diría a mis amigos, hola chicos, todavía me encuentro fumando, vi algo de pornografía, y ellos me decían, Pastor Steve, ¿por qué lo hiciste? Pero como eres honesto, te perdonamos, estamos orando por ti. Por lo que cada vez que lo confesé a la iglesia, a un amigo, el Señor me libraría de ese pecado. Fue tan poderoso porque Él me daría el poder santo, así como dice en la Escritura, confesaos vuestros pecados unos a otros y seréis sanados. Entonces cuando comencé a tomar ese versículo en serio, Dios intervenía y de manera sobrenatural, no por mi fuerza como en el budismo, no por poder ni fuerza, sino por su espíritu, me libró de esos pequeños pecados particulares que confesaba a mis hermanos en la iglesia. Sabes, la gente no se da cuenta de que sí se necesita, sabes, la salvación es instantánea, pero la santificación es un proceso. Y la gracia de Dios no es solo lo que nos salva, sino que la gracia de Dios nos sostiene, dice la Escritura en Tito, que por la gracia de Dios que trajo la salvación nos enseña a negar la impiedad, significa que hay un proceso de entrenamiento por la gracia de Dios. Y muchas veces, sabes, vemos a alguien teniendo una experiencia radical, ya sea como una experiencia cercana o experiencia fuera de cuerpo, automáticamente pensamos que eso simplemente deshacerá años de malos hábitos y todo eso. Y Dios puede salvar sobrenaturalmente a alguien e incluso liberar a alguien, pero sí se necesita tiempo para desarrollar nuevos hábitos, nuevos patrones de pensamiento, nuevos patrones para lidiar con esos problemas que hemos tenido antes. Y entonces poco después de eso, cuando terminas tus estudios, te conviertes en capellán. Sí, de hecho antes de convertirme en capellán, Pastor Vlad, fui a Biola, Escuela Bíblica de Teología Talbot primero, porque estaba en camino de convertirme en abogado, pero sabes, después de ver el cielo y el infierno, no quieres nada más en este mundo, solo quieres ver un alma más volver a Cristo. Entonces, les dije a todos, oigan chicos, renuncié a la escuela y terminé yendo a China, la iglesia clandestina en China, pensando que Dios me iba a usar. Así que renuncié a todo y me mudé a China con estos misioneros de la iglesia, y durante ese tiempo China estaba bajo intensa persecución, no tan mala como ahora, pero sí bastante mala. Estuve allí unos 100 días y los misioneros me dijeron, Steve, te amamos aquí, y pude ver la iglesia clandestina apasionada y aprendí mucho sobre la iglesia del libro de los Hechos, pero me enviaron de regreso diciendo, primero necesitamos que obtengas un título y regreses. Entonces regresé a Estados Unidos para obtener un título y obtuve una maestría en divinidad de Talbot. Ahí fue cuando comencé mi vida como pastor de tiempo completo, aunque ahora soy un pastor bivocacional. Durante 12 años fui pastor de avivamiento de tiempo completo, hasta que me casé. Wow. Habla un poco sobre tu tiempo en China. ¿Qué viste allá en la iglesia que sea diferente de lo que ves en la iglesia del occidente?
Sí, pues en China, como ya sabes, es un país comunista, por lo que enseñan como gobierno que el gobierno es Dios y que no hay Dios, y que el materialismo es el fin último, todo lo físico es real y todo lo espiritual es malo. Entonces, cuando fui allí me encontré con cristianos radicales que estaban apasionados por el Espíritu Santo, resistiendo y luchando contra las fuerzas de este gobierno y predicando el Evangelio por amor. Entonces visité iglesias clandestinas, cada 3 días íbamos a una diferente ciudad, pero siempre estábamos escapando y huyendo de la policía secreta que nos perseguía, así que hubo una vez en la que nos subimos al ático y nos escondimos y yo era el único nervioso. Todos los demás decían, ay, Dios nos va a proteger. Pero yo diciendo, chicos, ¿y qué si nos escuchan? Y podía ver por las rendijas a los soldados en el primer piso. Estaban buscando cristianos, pero no podían encontrarnos y se fueron. Y tan pronto como se fueron dije, salgamos de aquí. Pero fue como un sueño viviente. Tuve los mejores recuerdos de los más sencillos y sinceros creyentes, que literalmente no tienen nada más que una Biblia y beben té y adoran a Dios. Y los servicios de avivamiento, ¿sabes? Los domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, nadie va a casa. Y estamos atrapados en estas pequeñas habitaciones y el primer día que llegué a China, me dieron la Biblia y la escondían en mi equipaje y me decían, Steve, eres el joven, si te atrapan aguantarás, pero nosotros somos mayores. Entonces escondieron la Biblia en mi maleta y en la aduana del aeropuerto abren la bolsa y ven como docenas de Biblias en mi bolsa, la recogen y la miran, la devuelven. Y el que sigue, y yo pienso, wow, ¿esto es real? Oh, wow. Y incluso en el tren en el que vamos a la siguiente ciudad, simplemente hablaba con personas al azar en chino entrecortado, y muchos aceptaban, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos aceptaban a Cristo, recibían el hablar en lenguas ahí mismo, y confesaban a Jesús como Señor con lágrimas, y yo pensé, wow, esta es la temporada de cosecha en China. Así que nunca olvidaré mi introducción al cristianismo, porque esa más o menos fue mi introducción al cristianismo. Prácticamente estabas bebiendo agua de la manguera de los bomberos. Sí. Eso. Sabes, creo que escuché a Francis Chan una vez. Él habló con un pastor clandestino en China y le preguntó acerca de los cristianos chinos, sabes, los que son perseguidos porque mi bisabuelo, por parte de mi madre, vino de la ex Unión Soviética y por eso fueron perseguidos, así que estuvo en la cárcel durante 5 años por el Evangelio y luego fue torturado y golpeado y luego murió luego por un daño cerebral a causa de esa paliza. Y, sabes, una de las cosas que Francis Chan mencionó que resonó con algo que mis padres y mis abuelos nos dirían, que se les enseñaría a los cristianos cómo esperar la persecución. Sabes, acá enseñamos a las personas en el occidente cómo esperar bendiciones, sabes, cómo nómbralo, reclámalo, decláralo, tómalo, nómbralo, poséelo, sabes, camina alrededor de la pared, disfruta las bendiciones, y eso, hay una porción de eso, la Biblia habla de eso, Dios es un Dios bueno y todo, pero el hecho de que esperan persecución ellos, el hecho de que a todos se les enseña cómo compartir su fe, esperan lo sobrenatural, conocen la Biblia por sí mismos, valoran esa Biblia. Incluso recuerdo escuchar historias de la ex Unión Soviética de personas que tomaban el Evangelio de Juan durante una semana y memorizaban todo el Evangelio de Juan y lo pasaban a su vecino, tomaban un capítulo, lo cocinaban en pan y lo llevaban a la prisión para que su hermano en prisión pueda memorizar un capítulo a través del pan, y eso lo tomarían, lo atesorarían. Quiero decir, no tenían Biblia, solo tenían un libro de la Biblia. Y al escuchar eso, hay tanta hambre por la palabra de Dios y el Evangelio simplemente se propaga como la pólvora. Incluso lo que sucede en Irán en este momento, donde la iglesia se está multiplicando en Irán en medio de la persecución. Y para usted como joven creyente que tuvo este encuentro loco con Dios, y primero que nada tuvo la realidad de la muerte, que te golpeó de frente, y luego pasas de eso a encontrar lo que es el verdadero cristianismo, ¿sabes? Debe haber sido realmente poderoso. Y luego te envían de regreso a Estados Unidos a terminar tu carrera. ¿Terminaste tus estudios y luego te hiciste capellán? Sí. Gracias por compartir todo eso, Pastor Vlad, sobre tus abuelos. Eso es increíble. Irán tiene el mayor avivamiento en este momento, eso es lo que escuché. Me encantaría visitarlo algún día, pero sí, después regresé a Estados Unidos, pero no fue tan emocionante. De hecho, el ministerio fue muy difícil, se volvió muy difícil. Había muchísimos cristianos que se resistían. La gente pensaba que yo era demasiado radical cuando llevaba a los nuevos a la iglesia todos los domingos. Y bien, esa es otra historia, pero sentí que mi fuego se estaba apagando, pero al mismo tiempo estaba leyendo muchos libros y obtuve mi maestría en teología. Y durante este tiempo, terminé siendo ordenado después. Ayuné 21 días y, justo antes de ser ordenado, el Señor me mostró que no se trata de gran ministerio, no se trata de ser famoso, me dijo, se trata de ir lento y bajo y ser puro e importarse por los que nadie toma en cuenta. Y sabes, luego, Dios puede hacer a cualquiera grande o pequeño, pero Él me enseñó, dijo, tienes que estar en ministerio, Steve, de una manera pura. Así que estaba orando y, créelo o no, me enfermé mucho otra vez por este estilo de solo ayunar y orar, tomar café y no cuidar mi cuerpo. Así que colapsé a la edad de 33. Me agoté, perdí 30 libras, Pastor Vlad, y todos los días vi al diablo venir a mis sueños y torturarme, y el Señor no me habló durante como 6 meses. No importaba cuánto oré o leí la Biblia, no me quedaba energía por simplemente usando lo que me quedaba. El Señor me visitó el 31 de diciembre de 2012,
2013, disculpa. Y luego sobrenaturalmente me sanó y simplemente dijo, hijo mío, inténtalo otra vez, voy a curarte. Fue entonces cuando me uní al capellán después de eso porque resulté muy saludable, así que ahora estoy mucho más saludable que cuando tenía entre 20 y 30 años por la gracia de Dios y me convertí en capellán. Y realmente, de hecho, ¿crees que fue un momento muy significativo en tu vida? Porque afectó un poco de tu comprensión hacia la vida cristiana. ¿Puedes hablar un poco también sobre la aptitud física que empezaste a aprender, lo importante que es para la vida espiritual cuando te uniste a la capellanía? Sí, sabes que las escrituras dicen que nuestros cuerpos son templos del Dios vivo. Sabes, él solía estar en el monte Sinaí, solía estar en el templo del rey David, y claro, la iglesia es importante, y ahora él vive en nosotros, así que, sabes, sabiendo eso solo en nuestra mente, pero no en nuestros corazones, realmente afectó la forma en que traté mi cuerpo. Así que estaba constantemente ocupado. Siempre estuve en el ministerio en la iglesia. Nunca tomé vacaciones, ¿sabes? Así es como te entrenan en algunas de estas mega iglesias coreanas. Porque yo tenía el ministerio juvenil más grande. Oraba 8 horas al día. Dije, Dios, dame el ministerio más grande. Y, ¿sabes? El Señor me dio entre 300 y 400 jóvenes, lo cual era grande en aquel entonces para una iglesia coreana estadounidense. Pero cuando llegué a ese punto estaba vacío por dentro. Ya no sentía amor por los jóvenes y pensé, ¿qué me pasa? Era el resultado de no cuidar el cuerpo. Entonces cuando me agoté y me enfermé, el Señor en su amor y misericordia, Pastor Vlad, comenzó a enviar una nutricionista, acupunturista, que me dieran bebidas gratis que costaban como $500, pero me las daban gratis mes tras mes. Empecé a hacer ejercicio, a cuidar lo que como, y me convertí en capellán. Y sabes, tenía que hacer cosas de entrenamiento físico y así aprendí. Oh, wow, como ser. Sabes, el Señor dice en Romanos 12:1, dice, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pensé, no se trata solo de ser espiritual, tengo que cuidar mi salud. Entonces cuando me encuentro con personas enfermas, oro por ellas, pero también digo, oye, sean sanos, hagan ejercicio, salgan a correr, descansen. Así es, porque, sabes, la salud divina es tan importante como la sanidad divina. Y muchas veces, sabes, incluso la Biblia dice en el versículo donde dice, yo soy el Señor que te sana. En el mismo versículo, la primera parte del versículo, Dios dice, si escuchas mi voz y guardas mis mandamientos, no te enviaré ninguna de las enfermedades de Egipto. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría si realmente obedeceríamos lo que Dios nos dice? Nosotros evitaremos algunas enfermedades porque nosotros no permitiremos comer en exceso, porque eso es glotonería, porque muchos de nosotros, sabes, atacamos la parte de beber, pero nosotros como cristianos corremos al refrigerador, nos medicamos nosotros con la comida. No permitiremos comer en exceso, no permitimos abuso de alcohol, no permitiremos las drogas y todas esas cosas. Tendremos buenas noches de descanso porque la Biblia nos enseña que Él nos da descanso y luego también, sabes, tomaremos un día libre como la Biblia ordena que nos detengamos y que no solo trabajemos, sino que detengamos. Cuando seguimos los principios de Dios existe la promesa de Dios. Bueno, sabemos que esto es general, esto no significa que sea cada caso, cada vez. Vivimos en un mundo roto donde está el pecado y donde está el mal y podemos enfermarnos a pesar de hacer todo lo correcto. Pero al mismo tiempo siento que mucha gente abusa de los principios de Dios y luego terminan enfermos, no porque el diablo esté atacándolos, no, porque aún con el mundo roto en el que viven simplemente toman malas decisiones porque el diablo no te hace beber, sabes, 3 latas de Coca-Cola, 3 latas de Pepsi, fue tu decisión, o comer 6 hamburguesas al día, y así, y si tomamos esas decisiones correctamente, experimentamos una mayor paz, mayor cercanía con el Señor y además, en última instancia, sabes, Steve, una cosa que siempre me recuerda es que el llamado de Dios a mi vida solo puede llegar tan lejos como mi cuerpo puede llevarlo. Sabes, podemos tener gran unción, ayunar, orar, pero en última instancia, si tu cuerpo no puede llevar eso tan lejos, es el vehículo. Si está roto, prácticamente no puedes. Estás muerto, te has ido. Y creo que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para cuidar nuestro cuerpo pero tampoco no descuidar. Creo que en los Estados Unidos, bueno, tenemos más personas que tienen el otro problema. Creo que se exceden en el cuidado de su cuerpo, casi adoran su cuerpo. Y ellos descuidan su vida espiritual. Hay mucho enfoque en la salud mental, pero muy poco en la salud espiritual. Y entiendo que usted se enfoca en la oración, en el ayuno, y eso realmente está presente en esa cultura coreana, especialmente en la cultura de los antepasados de la fe, quienes, sabes, los Yonggi-cho de ese día, quienes perseveraron, creyeron, tuvieron esa fe. Y puedes hablar un poco sobre la importancia de la oración de la mañana. Tienes un gran enfoque en eso y también es parte del estilo de oración coreano. Sí, pues, incluso como budista, recuerdo que los monjes decían, necesitas orar por la mañana, pero sabes, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el único Salvador, Él es quien se levantó temprano y oró. Entonces, cuando los presbiterianos llegaron por primera vez a Corea, trajeron la Biblia y la oración. Entonces, cada iglesia protestante, y hay alrededor de 55,000 iglesias protestantes en Corea del Sur, y todas tienen oración por la mañana. Muchas de ellas, 5:30, 5 de la mañana, mi mamá y papá van cada mañana. Yo solía hacerlo cuando servía en estas iglesias, pero ahora sirvo en una iglesia estadounidense, más multiétnica, llamada Vida Libre, y nuestra oración de la mañana es a las 8, pero no faltamos ni un día. Estamos en Zoom a veces a las 7:30. Todas las mañanas estamos en Zoom, orando unos por otros, cubriéndonos. Así que sí, creo en el poder de la oración.
Porque para mí es como si no oras por la mañana. ¿Cuándo vas a orar? ¿A mitad del día o después del almuerzo? No digo que tenemos que ser legalistas al respecto, pero es una buena oportunidad para aprovechar el día al máximo y empezar el día bien. Y conozco algunos pastores que oran solo por la noche y están súper ungidos y Dios los está usando. Porque algunos de ellos, tengo algunos amigos que están totalmente nerviosos cuando menciono las oraciones de la mañana, porque yo también fomento mucho. Tenemos como iglesia oración a las 5 en punto, de lunes a viernes, y ha sido así durante 6 años, así que soy muy apasionado. Y, de hecho, me inspiré mucho con el movimiento de oración coreano, leí bastantes libros, y al ver que ellos, casi muchas mega iglesias en Corea del Sur en ese momento, tenían su propia montaña de oración. Entonces no solo oración de la mañana, sino que casi todos, ¿sabes? En los Estados Unidos tratamos de comprar edificios muy bonitos y mientras allá parece que todos compitiendo para ver quién puede tener la montaña más grande para que puedan llevar más personas que vengan a orar. Y eso fue muy inspirador para mí. Y recuerdo, mira, una vez tuvimos antes una conferencia, yo era pastor de jóvenes en ese momento. Hicimos una oración de las 6 de la mañana, de lunes a viernes en preparación para la conferencia. Entonces todos vinieron, todos oramos y luego, después de la conferencia, mi pastor, que es mi tío, él me dice, ¿por qué no lo hacemos esta oración todas las semanas? Y dije, pastor, no tenemos conferencia todas las semanas. Él dice, bueno, si oraríamos como oramos por la conferencia, nuestros servicios de iglesia serían como conferencias. Pensé, eso arde, pero pensé, en el nivel práctico pensé, ¿quién va a aparecer? Dijo, no deberíamos hacerlo a las 6, sino a las 5. Y dije, ¿estás bromeando? ¿Quién va a venir a las 5? Pensé, en los Estados Unidos. Y él me dice, en Corea vienen a las 4. Pensé, esto no es Corea. Pero ¿sabes lo que me atrapó? Lo que me convenció fue que la semana siguiente yo conducía a la iglesia por obediencia a mi pastor. Estoy conduciendo y me doy cuenta que el gimnasio local abre a las 4 en punto. Pensé, qué curioso. ¿Son solo los coreanos que van a esa hora? Starbucks también. Starbucks abre a las 4:30. Y pensé, debes estar bromeando. Entonces, ¿por qué Starbucks abre a las 4:30? El gimnasio local a las 4. Y nosotros como iglesia hemos aceptado que nadie vendrá. Entonces mi pastor venía a las 4 en punto de la mañana, yo vendría a las 5 porque yo dije 4 en punto eso es demasiado temprano, pero 5 puedo a las 5. Entonces a las 5 vendría y luego lo hicimos durante años. Al principio nadie aparecía, había solo unas pocas personas y luego después de unos 2-3 años comenzó a desarrollarse un hábito y ahora diría que han pasado unos 6 o 7 años que lo hemos estado haciendo de manera constante. Bueno, no voy allí todas las mañanas, pero mi cuerpo está tan adaptado a eso ahora que mi cuerpo se despierta automáticamente. A esa hora para orar, a esa hora para buscar al Señor, ahora no solo mi cuerpo, mi perro se despierta. A las 4:45, 4:50, sin exagerar, sucedió esta mañana. Él viene a mí y me despierta, y es como si fuera mi compañero de oración. Porque sabes, los perros son criaturas de hábito y esa cosa. Y ese ha sido mi enfoque también. Soy un creyente ferviente en eso, pero también estoy muy de acuerdo contigo que es posible correr. Y correr no al ritmo de la gracia de Dios, sino correr al ritmo de nuestra pasión y ambición, que nos hundimos en el suelo, atropellamos espiritualmente a nuestra familia y realmente lastimamos a las personas que nos rodean. Y como alguien que ha luchado contra la depresión y pensamientos suicidas, ¿puedes hablar un poco con las personas que tal vez estén luchando con eso en este momento? ¿Cuál es tu consejo para lidiar con la depresión y pensamientos suicidas? Sí, la depresión y el suicidio según el mundo y los hospitales psiquiátricos, todo es sobre sustancias químicas del cerebro, pero creo que hay un elemento espiritual que está relacionado con la caída del hombre. Creo que es un producto de la caída del hombre que ocurrió en el jardín de Edén. Y cuando experimenté depresión, Pastor Vlad, no fue como una depresión menor. En esa temporada de drogas fue tan mala que ni sabía qué hora era. No tenía fuerzas ni siquiera para caminar o comer, como si fuera depresión multiplicada por 100. Incluso cuando trabajaba como capellán del ejército de Estados Unidos, mi trabajo era asegurarme de que los soldados no se mataran, que no se suicidaran, como declaración de mi misión. Y muchos de ellos tenían depresión como resultado de una decepción o un trauma o algo en lo que su cuerpo se agotó, sus emociones se agotaron y llegaron al fin de sí mismos. Y mi consejo sería que en un instante Dios puede curarte, que en un instante Cristo puede darte alegría. Dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo, y el fruto del Espíritu es en realidad amor, gozo y paz. Así que pasé de ser un muy tímido, callado, deprimido, suicida niño asiático americano a uno de los más felices, audaces, extrovertidos. Predico en todas partes, como en una mezquita, predico en un gimnasio, donde quiera que voy simplemente predico al aire libre, donde quiera que Dios diga detente aquí, digo bla bla bla. Y toda esta energía no vino de Starbucks, vino de Jesús. Entonces la alegría viene del Señor. Y sabes, hicieron una investigación, Pastor Vlad, donde se vio que la endorfina que se produce naturalmente por el toque de Dios en tu cerebro es como 50 veces más fuerte que, sabes, la cocaína y todos estos otros sustitutos que el mundo intenta darnos. Entonces le diría a cualquiera que vea esto, que está sufriendo o si conoce a alguien que está sufriendo de depresión o pensamientos de suicidio, que solo toma un toque y una palabra del Señor para sanar eso y hacer todas las neuronas del cerebro nuevas. Eso es lo que hizo conmigo. Pasé de ser un joven deprimido a ser alguien hiperactivo, cariñoso y alegre. Vamos. Dios puede sanar a cualquiera y Él quiere.
Qué tremendo, eso es tan sorprendente. Sabes, me identifico con tu testimonio de ser tímido, miedo a la gente. De hecho, me saltaba una clase de computadora en mi primer año de secundaria porque tenía mucho miedo de pararme enfrente a un grupo de estudiantes para hacer una presentación de 1 minuto y 20 segundos sobre nuestra historia o nuestra formación personal porque luchaba con el inglés y era socialmente torpe. Como quiero decir, tenía una fobia a la gente. Sí, y luego, de hecho, en Ucrania, cuando estaba en Ucrania, porque me mudé cuando tenía 13, cuando estaba en Ucrania, alrededor de los 12 años de edad, teníamos que predicar frente a nuestro ministerio de niños. Recuerdo que memoricé ese sermón y hacía mucho frío. Era invierno, me levanté para predicar delante de ellos. Cuando me levanté, mis 3 piezas de prendas ya estaban empapadas de sudor. Estaba tan asustado, estaba temblando y miraba mis notas, pero no podía leer nada. Todo estaba en blanco. Yo, quiero decir, tenía extrema la fobia a hablar en público. Quiero decir, hablar en público es uno de los mayores temores en Estados Unidos. Y luego cuando me encontré con el Señor y el Espíritu Santo me cambió, ¿sabes? Es gracioso porque hoy eso es lo que hago básicamente casi todos los días. Y así, definitivamente ese es el cambio que Jesús puede hacer y no necesitamos drogas, no necesitamos tener cafeína o alguna otra cosa para cambiar eso. El Señor realmente puede transformarnos por el poder del Espíritu Santo. Y Steve, ¿qué pasa con tus padres? ¿Fue que tu mamá llegó a conocer al Señor? Eso es increíble. Sí, mi mamá vino a Cristo. En el momento que vio lo que pasó, ella me vio rezándole a Buda esos 10 días, 19 años de mi vida. Y el fruto de eso fue como, ¿sabes qué? Buda es falso. Entonces, el día que eso sucedió, ella también aceptó a Cristo. Ah, ¿en serio? Sí, y ahora ella es una creyente apasionada. Ella es la razón por la que sigo aquí. Cada vez que casi me salí de la red, las oraciones de mi mamá me trajeron de regreso. Y creo que son sus oraciones las que me trajeron incluso a tu programa hoy, a tu ministerio, que es increíble. Sabes, siempre estás orando por las mañanas y Dios te está usando para tocar a millones. Y me alegro mucho de estar aquí porque es un resultado del sacrificio de mi mamá, como si una semilla de mostaza cayó al suelo y murió. Así es mi mamá. Ha vivido una vida tan sencilla, no sabe nada más que solo trabajar, orar y alimentarnos. Estoy muy agradecido por ella, siento que es un vistazo de cómo Dios es un padre incondicionalmente amoroso y generoso. Buen padre, lo vi a través de mi mamá. Entonces ella vino a Cristo, es una veterana de la fe, y luego mi papá vino a Cristo 10 años después, mi hermano vino a Cristo y se casó con una chica coreana de Brasil que es increíble. Ella teme al Señor, ellos ahora viven en Los Ángeles, así que sí, toda nuestra familia se hizo cristiana, mi tío se hizo cristiano. Los únicos que aún no son salvos son mis primos católicos, todavía se resisten al evangelio, pero algunos de ellos ya recibieron el Espíritu Santo y alaban a Jesús ahora. Y Steve, sé que ya mencionamos eso y hablamos de ello, pero ¿puedes hablar un poco con las personas que aún no están convencidas del poder de la oración? Y quiero tener cuidado, no el poder de la oración, el poder a través de la oración, porque el poder viene de Dios. Pero en realidad, tu testimonio es un testamento de personas que eligieron no rendirse, sino a orar por alguien como tú para que seas salvo, orando por ti incluso antes de que fueras salvo. ¿Puedes hablar un poco sobre eso, de la importancia de los cristianos a priorizar su vida de oración? Es sorprendente lo que Dios puede hacer. Mientras me estás hablando, como me estás hablando justo ahora, el versículo nada es imposible para Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, es lo que viene a la mente, y eso es en el contexto de la salvación. Pedro le preguntó a Jesús, ¿quién puede ser salvo? Y sabes, si es más difícil para un rico pasar por el ojo de una aguja, sabes, que para ir al cielo, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús, sin titubear, él dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso es como un provocar o un desafío a la humanidad diciendo, cristiano, necesitas orar. ¿Por qué lo intentas a solas? Y siento que todo cristiano que no ha pasado por dificultades eventualmente pasará por ahí y luego va a querer orar. Quienes ya oran evitan las dificultades o las superan. De cualquier modo tenemos que enfrentar dificultades en la vida. El proceso será la diferencia, porque la oración es la que puede dar a todos la fuerza de Dios para vencer la montaña. ¿Sabes? Escuché un sermón recientemente, Pastor Vlad, donde lo comparó a algo como, tienes que subir las montañas del Himalaya. Puedes hacerlo con tus propias fuerzas sin orar con un bastón, simplemente subir paso a paso. Cuando oras llega el helicóptero, Jesús dice, entra, y subes al helicóptero y navegas sobre la Himalaya. ¿Cuál quieres? Y así es cada mañana que nos despertamos, ¿sabes? Señor Jesús, ya sea a las 5 o a las 8 de la mañana, Señor, necesito tu helicóptero. Ven y cárgame a través de esto. Y así es la oración. Él te lleva en sus alas, por encima del diluvio. Y diría que sin oración es como si no estamos respirando. Entonces, ¿por qué hacer eso? Pablo dijo, orar sin cesar. Siento que él sabía cómo comunicarse constantemente con Dios, como el hermano Lawrence y todos estos que practican su presencia. Conocí a una peluquera hace poco que no fue a la iglesia durante 10 años. Y dije, ¿por qué no? Ella dice, oh, es muy difícil. Dije, ¿quién lo hizo tan difícil? Es por gracia. Y ella dice, es tan difícil orar y leer la palabra. Le dije, solo piensa en una palabra. Dile a Jesús una cosa. Comienza ahí. Y luego la vi un mes después y ella dijo, sí, eso lo hace más fácil. Comienza con un versículo, un segundo de oración, 1 minuto. Muy pronto serán 5 minutos, 10, 30 minutos, 1 hora. Todo un día. ¿Sabes? Porque nos volvemos adictos a su presencia. ¿Sabes lo que me ayudó con la oración a mí? Es cuando sentí, cuando era más joven, iba a la oración para buscar a Dios. Y luego recibí esta revelación de que Dios no está perdido. Y sabes, no necesito ir a la oración para buscarlo, necesito ir a la oración para estar con Él. Bueno, la Biblia sí dice buscar su rostro, buscar su presencia, buscar el reino de Dios. Pero yo
Uso eso como cuando veo la palabra buscar a Dios, buscar a Dios. Es como si estuviera persiguiendo a mi esposa. No es porque ella esté huyendo de mí, sabes, en el vecindario y yo la estoy persiguiendo porque me quiere dejar, sino que es más como si yo estuviera con ella allá. Y desde ese lugar de estando juntos, yo la deseo más. Quiero estar con ella, quiero estar con ella. Y eso es lo que dice Jesús en Juan 15. Dice, permaneced en mí, permaneced, que mis palabras permanezcan en ustedes. Y luego dice en versículo 8 del capítulo 15, dice, oren, pidan. Es casi como si no oramos para permanecer, sino que oramos desde esa permanencia. Andamos con él. Creo que fue Ravenhill que dijo, un hombre que ora dejará de pecar y un hombre que peca dejará de orar. La oración afecta nuestro estilo de vida y luego nuestro estilo de vida afecta nuestra oración porque si elegimos hacer cosas que no son piadosas, que no agradan al Señor, obstaculizará nuestra oración a veces. Ves cosas que no deberías ver al siguiente día, ni siquiera quieres pasar tiempo con el Señor. Sí, simplemente voy a saltar eso hoy. Te roba la oración. Y creo que mantener la oración en estrecha unión con el Señor, y nosotros no adoramos la propia oración de la mañana, se trata de simplemente hacer una prioridad. Y para algunos esa prioridad es la noche, para algunos esa prioridad es el mediodía. Cualquiera que sea esa prioridad, siempre y cuando sea una prioridad en su vida. E incluso escuchándote, Steve, siento la pasión por las almas. Siento la pasión por los perdidos y el hecho de que incluso dedicaste gran parte de tu vida al ministerio tiempo completo, e incluso ahora mismo, ¿cuál es tu visión para la evangelización mundial? Sí, es una gran pregunta, Pastor Vlad. Solo soy un pastor de poca monta. Nuestra iglesia no es tan grande y he tenido grandes ministerios, pero, sabes, nunca tuve una visión mundial para evangelización mundial, pero sí sé que las escrituras dicen en el Antiguo Testamento que el conocimiento de su gloria llene la tierra, como las aguas cubren los mares, y eso es literalmente cada centímetro. Y lo que dicen las escrituras, lo que realmente toca mi corazón y me hace llorar es que Dios desea que todo hombre sea salvo. Él desea que todos los hombres sean salvos. Yo no lo sabía. No sabía que Él quiere salvar, sabes, a los criminales, las prostitutas, recaudadores de impuestos, el tipo gruñón que te corta el paso a la autopista, ese compañero de trabajo enojado, sabes, todos estos pecadores, sabes, personas imperfectas, pero Dios es amor. Y tiene esa visión. Así que sí, incluso este sábado que viene, una iglesia me llamó para capacitar a 40 niños de secundaria sobre cómo evangelizar. Entonces los vamos a llevar. Fuimos a Walmart a predicar. Siento que cada iglesia, sin orar y evangelizar, no es una iglesia real. Y que la misión principal de las iglesias es orar y salvar almas. Conozco a un pastor en Londres, su nombre es Paul Song. Su inglés es muy malo, Pastor Vlad, pero él sale con su equipo. Todos los días bautizan a 5 a 10 personas. Como todos los días lo sigo en Facebook. Y pensé, ay, este sí sabe. Él es como Jesús, que vino a predicar, enseñar y sanar. Y él no quiere que ni una sola oveja de Israel. Él dejará a los 99 por la perdida, así que... También tienes el ministerio Revivir las Naciones, ¿correcto? Sí, acabamos de crear eso como resultado de que muchas iglesias nos pedían un poco de ayuda cuando se trata de capacitar. Sabes, es posible que no tengas una visión para las naciones, pero incluso tu entrevista en el documental Después de la Muerte realmente está alcanzando a las naciones. Y tu testimonio, así que creo que me encanta el hecho de que lo tomas con mucha humildad, pero el Señor te está usando y Él te usará aún más para alcanzar a la gente y estás equipando a la gente para el Señor. Incluso estás sirviendo aún ahora como pastor y evangelista en la iglesia Free Life Community. ¿Podrías hablar un poco más acerca de dónde la gente puede encontrar tu ministerio? Si quieren invitarte a capacitar su iglesia o a predicar o equiparlos, o dónde pueden encontrar tu iglesia local si están cerca y pueden venir y también visitar la iglesia. Sí, claro. Gracias, Pastor Vlad, por las palabras de aliento. Es muy alentador para mí. Además, nuestra iglesia se llama Iglesia Free Life Community, una iglesia muy multiétnica dirigida por mi buen amigo Pastor Paul Park. Y él es un hombre de oración. Tenemos a todos grupos étnicos. Una vez al mes tenemos un servicio internacional completo donde cantamos camboyano, español, inglés. Es realmente genial como lo que será en el reino. Nuestro sitio web es freelifecc.org y luego para revivir las naciones es simplemente allnationsjc.org. Así que sí, pueden enviarme email o texto. Estamos para servir. ¿Cuándo tienen servicios y dónde está ubicada su iglesia? Está ubicado en Fountain Valley. Cualquiera puede visitar. Tenemos servicio a las 11:30 de la mañana, oraciones los miércoles, estudios bíblicos, grupos pequeños y hacemos mucho alcance comunitario a la secundaria, a la comunidad. Los policías ya nos conocen. Estamos para servir a la comunidad. Así que está en Fountain Valley, 18225 Bouchard Street. Y vamos a incluir esto debajo del video en la descripción. Y si apenas estás entrando o están volviendo a mirar, también pueden mirar los enlaces. Y si están en el área cerca, realmente los animo, ya que pueden sentir del corazón que Dios se está moviendo a través del pastor Steve Kang. Y él es un hombre de oración, un hombre que tiene hambre, un hombre que Dios radicalmente salvó a través de esta, sabes, experiencia fuera del cuerpo. El Señor lo rescató, después de eso se encendió de inmediato y fue al mejor seminario bíblico del mundo, la iglesia clandestina china.
por lo que realmente se estiró de inmediato y regresó y el Señor comenzó a trabajar con él a nivel personal también, enseñándole sobre la salud. Y comenzó a servir en la iglesia local como pastor principal y luego ahora está ayudando como pastor también con su amigo. Estas oportunidades que el Señor le está dando para compartir su testimonio con más personas y a través del documental, a través de entrevistas como esta, son para que Jesús sea glorificado y que la gente conozca al Señor. Y Steve, la última pregunta que quiero hacerte es esta. Si alguien está mirando ahora mismo y no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, tal vez estén en el budismo, hinduismo, islam, ateísmo, agnosticismo, o sea un cristiano complaciente y reincidente, ¿podrías tomar un momento para hablar con él y guiarlo al Señor? Sí, bueno. El corazón de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El corazón que Jesús tenía en la cruz cuando moría por tus pecados sigue palpitando de amor y amándote. Realmente siento el corazón de Dios para que cualquiera trasfondo religioso, incluso un cristiano reincidente, regrese plenamente. Y Él dice, ven a mí y te sanaré, regresa a mí y yo sanaré tu reincidencia. Y sabes, incluso como budista, sabes, yo no sabía, pero cuando la gracia de Dios apareció a todos los hombres, dice el libro de los Hechos, en su tiempo trajo la salvación a todo hombre, para que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso te incluye a ti, de estas religiones diferentes. Sabes, busqué a Dios en el budismo, pero Él no estaba allí. Yo amo a los budistas, amo a los hindúes, los musulmanes, los católicos, pero ellos tienen un poco de verdad, pero la única verdad y el único camino al cielo es Jesucristo. Y Él está llamando, te está llamando a venir a Él. Entonces, que Dios te bendiga con un encuentro con Él, porque un encuentro lo cambia todo. No te estoy pidiendo que conozcas el cristianismo o la religión, solo te pido que digas, Dios, si eres real, ven y encuéntrame. En el caso mío, ni siquiera pedí y Él vino. ¿Sabes cuánto más vendrá si le pides? Cualquiera que pida, recibirá. Cualquiera que busca, encontrará. Cualquiera que toca la puerta, se le abrirá. Pensé que eso solo era algo como genial que sucede en la vida, pero se trata de Jesús, la persona de Cristo. Si preguntas por Él vendrá. Si lo buscas, Él vendrá. Llamas a la puerta, Él aparecerá. Él es tan bueno, Él es digno. Y te reto, si estás en otra religión, a desafiar a Jesús como, oye, si eres real, Señor, si Buda es más fuerte, pues déjame adorarlo. Pero si Jesús, tú eres más fuerte y más real y realmente me amas y moriste por mí, ¿vendrías? Él vendrá, te lo aseguro al 100. Algunos dirán, ¿qué pasa si no viene? ¿Y si Él viene? ¿Y qué si sí se aparece? Es que Él ama a cada ser humano. Por eso Dios envió a Jesús al mundo. Así que, Padre, te doy gracias por bendecir a todos los que están aquí con la salvación, Señor. No importa qué trasfondo religioso, qué dolor, qué pecados cometimos, cuánto nos descarriamos, Señor. Podemos regresar. Cuando tú dices, estamos curados, estamos curados. Así que derrama la gracia, Padre, sobre cada persona aquí, para creerte, Dios. Porque sin gracia es difícil creer. Es imposible. Así que derrama tu gracia, Padre. Te damos gracias, Dios, porque la gente te busca, Señor, y tiene hambre de ti en estos últimos días. Porque todos vivimos y morimos una vez, Dios, y luego enfrentamos el juicio. Y nadie puede rescatarnos excepto tu Hijo Jesús. Así que gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por salvar a los oyentes, Señor, y a todos los que sintonizan Hungry Gen. Dios, te damos toda la gloria, Padre. Gracias, Dios, porque la sangre de Cristo es suficiente. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si hiciste esa oración hoy y si estás mirando o volviendo a mirar, tal vez eres una persona que está lejos del Señor y hoy escuchaste este testimonio y el Señor acaba de abrir tus ojos. Haznoslo saber en los comentarios o simplemente vaya a pastorvlar.org/testimony y solo hágamelo saber. Hoy acabo de orar. Cuéntanos tu historia de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Creo que este testimonio no va a caer en oídos sordos y creo que de los testimonios nacen más testimonios. Nuestro propósito para la entrevista de hoy fue atraerte al Señor y recordarte que el mañana no está prometido a nadie. Hoy es el día. La Biblia dice, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón, como en los días del desierto. Así que entrega al Señor tu corazón hoy. Rinde todo tu ser al Señor. Y si eres cristiano y has estado complaciente, tibio y tu vida de oración ha estado dormida, es hora de despertarla. Es hora. Deja que este testimonio ponga algo de fuego en tu chimenea, que ponga algo de combustible y realmente te agite. No de una manera legalista y culpable para ganar la salvación o así, sino de una manera motivadora. Cuando la gente se acerca a veces a mí, Steve, y me dicen, sabes que tienen dificultad con la oración, digo, oye, les pongo, sabes, mi mano en su hombro y digo, escucha, Jesús te extrañó. Y digo, Él te extrañó y digo, Él no está esperando para castigarte, Él simplemente te extraña. Y le dije, no vayas a orar solo porque te sientes culpable, sino porque tienes hambre, porque genuinamente eres un ser espiritual que tiene hambre de una relación con Dios y Dios te ama tanto. Y puedo sentir eso de ti, Steve. Así que te aprecio, gracias por compartir tu corazón, gracias por ser vulnerable también y darle la gloria a Dios. Si alguien quiere conectarse con tu ministerio, sé que mencionaste el sitio web, ¿tienes algún otro enlace de redes sociales que utilizas donde la gente pueda conectarse contigo? Sí, tengo. Gracias por compartir eso, Pastor Vlad. Sí, tengo Instagram y mi usuario es solo SteveKang97. Lo mismo con YouTube y Facebook, solo SteveKang97. Y pueden enviarme email a Steve
loveimpact.net o stevekeng97@gmail.com. Recibimos preguntas sobre la vida después de la muerte y la vida y siempre les señalo a Jesús. Y vivimos en una era de redes sociales, por lo que puedes encontrar a Cristo en YouTube. Está en todas partes. Él es el Señor de las redes sociales, yo creo. Vamos. No el diablo. Amén. Vamos, vamos. Entonces, estamos agregando los enlaces de su YouTube y su Facebook y su Instagram. Y así puedes seguirlo, suscribir. Es un hombre piadoso de Dios que sigue a Jesús, ama al Señor. Y creo que va a ser de bendición para ti. Entonces, Steve, muchas gracias. Dios te bendiga y volveremos a hablar pronto. Amén. Gracias, Pastor Vlad. Tienes un ministerio maravilloso. Gracias por todo lo que estás haciendo y por invitarme. Gloria a Jesús. Amén, amén. Oh, 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 oh.